Hola, buenas noches. En principio, gracias por estar acá. Es una tarde divina del este y la decisión de dejar un rato la playa y venir al lugar. La verdad que cuando se vayan de este lugar, cuando termine el evento, van a decir qué bueno que vine, porque este es un evento que tiene que ver con nuestro presente, pero fundamentalmente con el futuro, a partir de temas clave de lo que va a ser nuestra vida hacia adelante, que es la diversidad, la sustentabilidad, el cambio climático, la alimentación, cómo nos cruza los efectos de la pandemia, la pospandemia, con la guerra de Ucrania y nuestra vida cotidiana. O sea que, la verdad, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar con un video institucional. Adelante. Abrir la puerta a nuevos descubrimientos es algo fascinante, especialmente en este último tiempo, donde el mundo puso el foco en la ciencia y nos recordó de su esencialidad indiscutida. La Universidad de Hebrea se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo según los rankings académicos. Desde su fundación, desde hace más de 100 años, sentó las bases para que Israel pueda convertirse en la nación de las startups. Ha cosechado 8 premios Nobel y otras distinciones de prestigio internacional. Sus 315 departamentos académicos alojan a los 24.000 estudiantes de Israel y otros 2.000 de todo el mundo, ofreciendo una amplia selección de títulos. La Universidad de Hebrea sigue fuertemente comprometida con su papel como líder en investigación y se encuentra a la vanguardia de la innovación y el espíritu empresarial, albergando en sus 6 campus más de 100 centros de investigación y 3.800 proyectos en curso. En este sentido, la universidad está particularmente orgullosa de su empresa de transferencia de tecnología ISUM, que se encuentra entre las estructuras de incubadoras más productoras y exitosas del mundo. Ha licenciado más de 530 tecnologías y cada año registra más de 50 nuevas patentes que dan origen a las nuevas startups. Su caso más emblemático es Mobileye, adquirida por Intel, una de las tantas empresas que invierten en la investigación que se desarrolla en Jerusalén. Para mantener esta posición como una de las mejores 100 universidades del mundo, se están llevando adelante varios proyectos edilicios para un mundo mejor. El UJI Tech Park, un complejo que reúne academia y tecnología para formar a quienes serán los próximos protagonistas en esta transformación a una nación de impacto. El Centro Next, que combina la cuántica con la nanotecnología, y el Centro UJI para la innovación, poniendo foco en el emprendedurismo y la necesidad de generar condiciones favorables para el floreciente mundo de las startups. De este modo, la Universidad de Hebrea asume el desafío de lograr impactos positivos en la comunidad y está comprometida en mejorar el mundo haciéndolo más sustentable a través de sus proyectos de investigaciones. La convocatoria está hecha por la Universidad Hebrea de Jerusalén y lo interesante en este contexto es que hablamos de amigos de la universidad, tanto argentinos como uruguayos. Entonces vamos a dar paso al presidente de los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén para que nos explique por qué estamos acá, cuál es el sentido, así que lo vamos a escuchar al ingeniero Héctor Sussman. Nosotros vamos a dar inicio al último día de este 33º simposio, que a partir de este año se llama Simposio Yaya de Punta del Este. Retomamos nuestras tradicionales conferencias que tienen como fin llevar a ustedes esto: la investigación, la excelencia educativa, el trabajo en los claustros, el trabajo sobre el desarrollo de lo que sale de la investigación de la universidad. Y en realidad lo estamos haciendo para la universidad número 1 del Estado de Israel.
y como dijo el video, la universidad está además por su ranking dentro de las 100 universidades del mundo. 8 premios Nobel han salido de estos claustros. Indudablemente quienes apoyamos y difundimos a través de nuestro trabajo la investigación y la educación, sentimos un orgullo de poder formar parte de esta universidad. Ni como profesores ni como alumnos, como amigos. Y como amigos tratamos de acercar nuevos amigos que nos hagan crecer. Este año contamos nos honra en realidad con su presencia el presidente de la universidad, el doctor Asher Cohen, a quien agradecemos haber viajado 14.000 kilómetros para estar aquí con nosotros. Contamos también con la presencia de su vicepresidente para diversidad, Mona Kouri Kasabri. ¿Les salió bien, no? Y además va a disertar acerca de su actividad dentro de la universidad. Contamos también con la presencia del profesor Saúl Burman, decano de la Facultad de Agronomía, uruguayo que vive en Israel hace 30 años, un poco más. Agradezco la presencia de todos ellos que han viajado kilómetros para poder estar aquí en este evento. Y agradezco profunda, sincera y cariñosamente la presencia del doctor Claudio Weisburg y la presencia del doctor Román Lechman, a quienes simplemente la mención de poder estar en este lugar ayudándonos a transmitir conocimiento fue espontánea. Inmediatamente dieron su sí. Un aplauso para estos dos caballeros. Es nuestro tercer día. Esto se inició el viernes en una cena sabática, continuó ayer con un espectáculo musical y hoy lo vamos a cerrar con estas conferencias. Hemos de esta manera dado alimento al cuerpo a través de la cena, al alma a través de la música y le vamos a dar alimento a la mente a través de estas disertaciones. Y entonces cuando tenemos esta situación íntegra y completa, cuando cuerpo, espíritu y mente están satisfechos, es el momento en el que yo los invito a reflexionar sobre la importancia de tener una universidad allá en el Estado de Israel. No es menor el tema, es una garantía. Es una garantía para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, saber que hay un lugar allá en Medio Oriente que va a cumplir los 105 años de su piedra fundamental, o sea, 30 años de la creación del Estado de Israel, anterior a la creación del Estado de Israel, ya existía un lugar donde la educación era excelencia. Y eso es lo importante. Lo importante es saber que aquellos pueblos que respetan y llevan adelante educación son los pueblos que serán libres en el futuro. Tener esta posibilidad de tener una universidad ya en Israel, yo creo que nos compromete a nosotros, nos compromete a ayudar para seguir creciendo, para que Mobilay, Exelon, Orcam, Tomate Cherry sigan siendo patentes que surjan de los claustros de la universidad. Y los amigos en la diáspora podemos ayudar a esto. Y podemos ayudar desde una beca, un instrumento para un laboratorio, un edificio
parte de una beca, parte de un laboratorio, parte de un instrumento. Y yo creo que eso es lo que debemos tomar conciencia nosotros para que hijos, nietos y los hijos de los nietos puedan seguir teniendo un lugar seguro donde recibir educación de excelencia. Después de años de ausencia, agradezco a todos ustedes que estén aquí. Agradezco que me den la posibilidad, o nos den la posibilidad, junto a los amigos uruguayos, de poder mostrar la universidad y, más fuerte, poder decir más que nunca: Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive. Gracias. Ahora sí, creo que buenas noches. Bienvenidos a Uruguay. Tenemos amigos paraguayos, tenemos amigos argentinos, amigos uruguayos. Estamos todos acá unidos y esto es la muestra de que el trabajo en conjunto es lo que nos lleva. 1 más 1 es 3 en este tipo de cosas. Hay muchos amigos conocidos. Primero que nada quiero agradecer la presencia de quien es nuestro doctor honoris causa del año 1992, expresidente del Uruguay, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Es un honor para nosotros que el doctor Luis Alberto Lacalle nos honre más de una vez ya con su presencia. Y bueno, y les agradezco por su hijo, que nos da tanta alegría. Pero bueno, sigamos con la universidad. Le agradecemos a toda la familia Yaya por todo lo que está haciendo por la universidad. En forma personal, agradezco a todos los amigos de la universidad que me apoyan a lo largo de los años en Uruguay. Y la familia Yaya en especial, que no es de Uruguay, pero tenemos una relación de muchos años con Jim, que Dios lo tenga en la gloria, con Leslie. Son amistades que se dan a lo largo de los años. Leslie, la felicito acá también por haber recibido el fellowship de la Universidad de Hebrea este último junio, un aplauso grande. Y en forma personal me tomo la libertad de decirles que estoy muy contento de que cumplo 10 años como presidente de los amigos, por lo cual nos tomamos el atrevimiento de hacer una revista que redondee los 10 años de actividades que pudieron recibirla a la entrada. Es lo que más o menos nosotros tratamos de mostrar, todo lo que está haciendo la Universidad Hebrea, y traemos profesores, traemos todo tipo de investigadores. Hemos traído el decano de la Facultad de Educación para hablar con el Ministerio. Trajimos una especialista en cábala y esoterismo para dar una charla con maestros de educación hebrea. Trajimos experto en vinos, y Bodega Garzón enseguida me pidió que lo llevemos. El experto en vinos, profesor en la Universidad de la Facultad de Agricultura. Yo estuve presente cuando catamos varios vinos, y cuando tomó un vino determinado y le dijo: este es tu mejor vino, a la Bodega Garzón, se quedaron: ¿cómo sabes que este es el mejor vino? Porque tiene esto, esto y lo otro. ¿Y cómo hacemos para mejorar el resto? Y fue y le dijo: tenés que ponerle esto, a esto, a este. Bueno, fue la verdad que un orgullo haber podido presentarlo a Keren. Y bueno, no voy a agobiarlos porque en realidad trajimos a esta espectacular generación de profesores e investigadores para que los deleite a ustedes. Yo quiero ahora simplemente despedirme presentando a quien es actualmente un gran amigo y embajador del Estado de Israel en Uruguay. Yuval Maguel, por favor, que nos dirija las palabras. Nuestro embajador en Uruguay también nos honra con su presencia, nos va a dar unas palabras. Como tiene padres argentinos, es fluido su español, así que tranquilo. Gracias. Bueno, buenas noches. Hace 3 años, cuando yo tenía aquí apenas 4 meses, los eventos de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Argentina y en Uruguay organizaron aquí en este hotel una cena,
Yo vine en traje, y fui el único. Y me dijeron, aquí a Punta del Este no hay traje. Por lo tanto, estoy así. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo también agradezco la presencia del expresidente Herrera, Lacalle Herrera. Es un gran amigo de Israel y gran amigo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El que no conoce, el expresidente, forma parte muy activa en la defensa de Israel contra todos aquellos que buscan perjudicar al Estado de Israel y a los judíos. Forma parte también del grupo de expresidentes que son amigos de Israel, con el expresidente de España y de Perú, y bueno, y otros, y de Colombia, no me acuerdo todos, pero estoy muy contento de verlo aquí con todos nosotros. Y bueno, y a ustedes que vinieron a ver este simposio. Para mí la Universidad Hebrea de Jerusalén, primero yo trabajo en Jerusalén, yo estudié una parte de mi carrera profesional en la universidad y mantengo muy estrecha relación con algunos de sus directores. Así que, bueno, bienvenidos y que disfruten mucho. Bueno, para cerrar esta parte, este primer tramo del evento, vamos a invitar al presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a Asher Cohen, a que nos dirija una palabra. Porque, en definitiva, sin su asentimiento a que estas actividades se hagan, esto casi hubiera sido imposible hacerlo. Así que, bienvenido de nuevo y gracias. I would like first to thank Leslie Shasha and the Shasha family for this and the other events and for what you do. Thank you very much. And I'm honored to sit by the former president of Uruguay, a great friend of Israel, and all of you around here. So I'm happy to be here, despite the, is it 14,000 or 140,000 kilometers that one of those. So it's great to be here. And I want to start by telling you why I'm honored and privileged to be the president of the Hebrew University. It starts with legacy. The Hebrew University is the very first big project in the land of Israel. As Hector mentioned, the cornerstones were laid in 1918. And it's not just that it was founded well before the State of Israel itself was founded. Look at some of its founders. If you don't know, Albert Einstein was one of the founders of the Hebrew University. Chaim Weizmann, who later became the first president of the State of Israel, was another founder. Sigmund Freud was another founder. The national poet, Bialik, was another founder. And the great philosopher, Martin Buber, was another founder. And this is a legacy. And I think that what the Hebrew universities did ever since is to fit that legacy. It's a legacy of excellence. Think about Einstein. It's a legacy of pluralism. Again, think about Einstein. We are a Jewish university, but we admit everyone, equally everyone, to the Hebrew University, and you will hear later Professor Muna Khurika Sabri will tell you about the diversity at the Hebrew University. And we are also committed to the State of Israel, to its community, and we do a lot of things at the community level. And we keep doing that even today. So over the years, and I think you heard that, part of our excellence, we had 8 Nobel laureates, 8 Nobel winners at the university.
We had other very notable prizes at the university as well. And we try to do good things, which is why we are ranked at the top echelon of all universities in the world. But in the end, universities are about the future. Universities are here for the future. And when we talk about the university, we have always to think about the future. So the university has many cutting-edge science activities, all the way from the humanities to nuclear physics and everything that is in between. We have a great brain center, we have a great nanotechnology center, we have the great humanities at the Hebrew University, and I can go on and on and on. But as I said, we are committed for the future. And that's why we keep establishing centers that will bring the future to us. And I'm going to give you a few examples so that you'll get an idea of what I mean by that. One is in medicine. As you know very well, medicine is a challenge. We did medical research over the years did bring about lots of solutions to many problems. But some of the most debilitating diseases are still with us. And one reason, a major reason for that, is that simply those diseases are exceedingly complicated. They often involve billions of details. Just the genetic code in each and every one of our cells include 3 billion letters. And I'm not talking about the other parts that together are exceedingly complicated, which is why it's so difficult to tackle complicated diseases that involve some of those components. But over the last few years, things have changed. And what has changed, I think, are really two things. One is that we now have very large medical data sets that contain all of those details that I told you about, all those billions and billions of details in the human body and in the human diseases are found in those medical data sets. And the other thing is that we have computer scientists, experts that know how to analyze those data. And what we did is we simply created a marriage between computer science and medicine. And what we do is we combine our knowledge of how to analyze big data sets and how to understand what it contains with all of our biomedical researchers, all of our medical scientists, and we combine to it all of our clinicians. We work closely with a very big hospital, Hadassah, in Jerusalem, and we do it together. And this combination of work has hope of finding solutions for those debilitating diseases. I gave an example 2 days ago, and I'll give it again. You will bear with me. It's just a good example recently of what such a center does. It was published just a few days ago in the magazine Nature. And here's the issue. When you take a blood test, you find sometimes abnormalities in the blood. That's how you find what diseases exist or whether some diseases exist. Here's the problem. When you have something that has to do with genetics, it's impossible to find out where it comes from. Because all of our cells, every single one of our cells has the same genetics. The DNA is exactly the same in each and every cell. So it's impossible to find out when there are cells genetically where they come from. But our researchers looked at another component of genetics in order to make cells different in different parts of our body. There is another mechanism in the cells
that make sure that the cell that I have in my nose functions differently than the cell that I have in my shoulder, and so on. So we have different mechanisms for controlling the genes in each one of those cells, and our researchers were able to analyze those mechanisms and to bring to a point where we have now an atlas, where when you have a problem in a cell, even though the genetics are the same, because of the control mechanisms, we can localize where that cell is. So, in the near future, we might be able, by a simple blood test, to find out if someone has an early onset of diseases. And as you know, some of the diseases can be treated when they are detected early, but we cannot treat them when they are detected late. So it brings with it great promise for early detection of diseases. And this is just the beginning. We can do many more things when it comes to that, and that's the Computational Medicine Center. One more center that we now established a few years ago is in the food world. I guess you all know that the population in the world is getting larger. Many more people. So there is more food that is required. And yet, the climate conditions change very fast and make it all exceedingly challenging to provide the food that we need. It's one of the biggest problems of the world. And one way to deal with that is to simply create new types of ways to produce food. It's called food tech, food technology, or food security. And we at the Hebrew University, and you will hear in a few minutes, Saul Boardman, that will talk a little bit about the agriculture faculty that we have. We at the Hebrew University developed abilities in order to create these kinds of food tech products. Just two quick examples to show you what we do. One is cultured meat. I guess this is the wrong place to talk about it because you guys have lots of cows and you have no problems with that. But when we talk about beef in the world, it's a huge problem. The planet runs out of space for those cows that are needed for the world, not to mention the fact that they create sustainability problems. Cultured meat is creating the very same type of meat, but not from living cows, from cells of those living cows, without the need to grow those cows themselves. And we have a company, the leading company in the world for this. And just to give you one more example, mother milk. Think about it, we have mother milk, but not all mothers can do that efficiently for a number of reasons, good reasons. And nowadays we use formulas, which are less good. We have a company that is aiming at producing mother milk without the need of the mothers. And this way, we can provide an alternative for all of those who need it that is a lot better than the formula that we have. And I can go on and on and on. We also have other centers that we create in order to anticipate the future. So all in all, the Hebrew University has a great legacy, but it's really about the future, and I believe it brings a lot better future to the world. And I guess you'll also hear about neurology, and that's the time to say that we hope also to bring really solutions to some of the neurological problems that exist in the world as well, that you are well familiar with. So, this is the Hebrew University. I'm so proud to be the president of this great institute. I hope that you will enjoy what you will hear it, and you will get to see and hear some of the things that we do in the Hebrew University. And thank you very much for being friends of the Hebrew University.
El título de la disertación es Neurociencias, Diversidad, Sustentabilidad y Cambio Climático. Son palabras absolutamente modernas que están vinculadas a nuestro presente, pero inevitablemente al futuro. Es cómo de verdad funciona nuestro cerebro. Cómo un día tenemos voluntad y otro día estamos medio deprimidos. ¿Qué hacemos con la información? ¿De qué manera se genera nuestro pensamiento? ¿Cómo lo comunicamos? Y si tenemos un pensamiento, tenemos que tener un concepto, una información. Y ahí tenemos las palabras modernas, que son la diversidad, el cambio climático, la sustentabilidad. O sea, pensemos en lo que nos pasó a nosotros y a la sociedad global en los últimos 3 años. Tuvimos una pandemia, una reclusión obligada, amigos que ya no están, o familiares o vecinos. Luego vino la post-pandemia, cómo salimos de ese encierro, cómo volvemos a producir, a generar, a estudiar, a conectarnos. Y después, el 24 de febrero de este año, apareció una guerra, donde quizás la guerra la tenemos lejos y quizás uno puede tener su propia mirada, pero la guerra nos impacta. La guerra nos impacta porque aumenta el precio de los alimentos, aumenta el precio de los combustibles. Él va a hablar de la sustentabilidad y del medio ambiente y de la agricultura, y de repente nos encontramos con que las metas que había en el Tratado de París o lo que se discutió en el COP27 el año pasado en Glasgow ya no existe más, porque necesariamente vas a tener que seguir usando combustible fósil, porque es lo que hay en este momento producto de la guerra. Entonces, la verdad, si me permiten la opinión, aprovechemos a ellos tres, porque nos van a hablar de algo que va a tener vinculación con nuestra vida desde este momento a por lo menos los próximos 20 años. La vida de ustedes, la de sus hijos y la de los nietos. Así que yo primero voy a presentar a nuestro primer disertante, que es Claudio Weisburd. Gracias por estar, Claudio. Es buenísimo que haya egresado de la Universidad de Buenos Aires, una universidad del Estado, y tiene una carrera gigantesca. Tiene un diploma de honor, especializado en pediatría en la UBA. Trabajó en el Hospital de Niños. Fue fellowship de neuropediatría en el BC Children's Hospital de la Universidad. ¡Wow! BC Children's. Sí, o sea, impresionante. Y actualmente es fundador y director médico del Instituto Soma y ex miembro de INECO y la Fundación Favor. ¿Estamos bien? Perfecto. Todo tuyo. O sea, nací en Canadá, está antes ahí la banderita, y fui a un colegio de la Universidad de Buenos Aires, que es el Pellegrini también, en Buenos Aires. Así que antes de ir a la UBA, fui a la escuela. Bueno, ya veo que sos de Buenos Aires. No, tengo muchos amigos en Buenos Aires, pero conozco el... Esa es la forma de distinguir. Bueno, Héctor, Gabriel, Asher Todarrabá, אני הלכתי לבית ספר, אני למדתי עברית שמה ובארץ. Leslie, Shasha Family, toda Rabá Kamken, embajador, expresidente. Así que gracias por la presentación, Román, gracias por ustedes que me van a continuar. Y la idea es hablar un poco de cómo funciona el cerebro, y en esta época actual del sobrecalentamiento global y el calentamiento del mundo, cómo se nos calienta un poco la cabeza y el cerebro con las cosas que nos pasan cotidianamente. Y Román justo me hacía un comentario que no escapa, digamos, a los amigos de Uruguay o de Argentina, que tiene que ver con todas las cosas que nos generaron estrés, y generar que nuestro cerebro no funcione de la manera de la que vendría preparada para, ¿sí? Entonces estas circunstancias nos ocurren cotidianamente. Así que cuando hablamos de neurociencia, es la ciencia que estudia el cerebro, ¿no? Entonces es cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo memorizamos, cómo generamos olvidos para aumentar un poco la base de backup y de memoria que tenemos en el cerebro, que es limitada, y nuestro hard drive o el pendrive que a veces utilizamos para la presentación en nuestro cerebro tiene su limitación.
y entonces tenemos que ver cómo lo utilizamos de la mejor manera. Obviamente que las tecnologías han ayudado mucho a que la neurociencia pueda avanzar y podamos entender un poco mejor cómo funciona esto que dirige todo. ¿Sí? Porque todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, todo lo que nuestro cuerpo hace, depende del cerebro. ¿Sí? Y depende de cómo lo trabajemos y cómo lo cuidemos. Entonces, de entrada tenemos que pensar al cerebro como un músculo, no hay otra manera. ¿Sí? Es un músculo que hay que entrenar, hay un músculo que desde el primer día que nacemos tenemos que estimular para que se pueda ir desarrollando. Y esto, digamos, en lo que es desarrollo inicialmente cerebral, no escapa la natura. Tenemos genética que traemos de fábrica y tenemos la experiencia que va a ir modificando esa información que traemos cada uno de nosotros desde el embarazo. ¿Sí? Así que genes y ambiente es algo muy importante para el desarrollo. Lo importante es que depende cómo el cerebro sea estimulado, cómo se va a ir generando, cómo va a ir actuando nuestra arquitectura en la corteza cerebral. ¿Sí? Ahora, el ser humano, lo que define al ser humano como especie, tiene que ver con cómo tenemos conciencia social, con cómo podemos tomar ciertas decisiones, con cómo fuimos evolucionando en la historia como una especie que puede haber hecho cambios muy importantes. Pero nuestro cerebro no es muy distinto de otras especies. Y lo que cambia son zonas que están en la parte delantera de nuestra cabeza, en nuestro lóbulo frontal y en áreas prefrontales, que son las encargadas un poco en darnos el tamaño, por un lado, de nuestro cerebro, y el que nos va a hacer conscientes y nos va a dar una perspectiva distinta que nos define como especie al humano. ¿Sí? Ahora, el ser humano es un ser social desde que nace, ¿no? El recién nacido, no busquemos pediatras, neuropediatras, el mejor objeto, porque el mejor objeto es el rostro. Es decir, no hay mejor objeto para un recién nacido que seguir el rostro de quien tiene enfrente. Ese es el mejor elemento que un recién nacido va a seguir, es el rostro que tiene enfrente. Y esto ocurre ya en un bebé recién nacido de término, sin lugar a dudas. Esta imitación es innata y es lo que va a preceder a todo el proceso de mentalización, teoría de la mente, empatía, pero son los primeros procesos. Entonces, en esto es el desarrollo que va a ir ocurriendo en estos primeros meses de un cerebro recién nacido, va a depender de cómo lo estimulemos. Y la corteza del cerebro va a depender de cómo lo estimulemos y lo que traemos de fábrica. ¿Sí? Entonces, en esto, lo que decía hace un ratito, en relación a los diferentes tamaños y lo que puede cambiar un poco en el humano con el chimpancé, no es tanto, pero tiene que ver con áreas frontales. ¿Sí? Y en esto, el contacto social, y en esto acá mi hijo mellizo lo puede entender perfecto, porque el humano necesita de otro humano y un recién nacido pretérmino necesita de otro bebé, sobre todo si estuvo en la panza con otro bebé, es el mejor contacto que calma y regula a un individuo. Así como para un bebé, la mamá, el tutor, el papá, el que está, el que le da el contacto social es lo más importante para un recién nacido prematuro, y esto en las neonatologías se estudia mucho, es el otro que estuvo acompañándolo durante todo el embarazo. Y en esto lo importante es el estímulo que nosotros vamos a tener y lo que los pediatras y neuropediatras medimos en el perímetro cefálico mes a mes. No es que el hueso crece, no es que el cráneo cambia, sino que empuja el cerebro para hacer crecer nuestro perímetro cefálico, y eso va a depender de cómo lo estimulemos. Sí, estos 2 centímetros por mes que crecen los primeros 6 meses y el centímetro extra que va a ir creciendo hasta el año va a depender de cómo ese cerebro se vaya estimulando. Es decir, cómo el cerebro empuja para que el hueso crezca. Y nuestro director ejecutivo es el lóbulo frontal, sobre todo el área dorsofrontal, orbitofrontal, y esa es la corteza prefrontal, es el director ejecutivo que va a hacer que nuestro cerebro funcione de una manera adecuada. Hay muchos estudios de neurociencias y en la universidad recién ayer comentaba el Brain Center y cómo las neuroimágenes nos permiten poder entender mejor cómo el cerebro funciona. Sí, no alcanza
solamente para poder hacer diagnósticos clínicos, pero para poder entender cómo el cerebro funciona, toda la ventana que las neuroimágenes funcionales y las diferentes oportunidades tecnológicas y en neuroimágenes han hecho que la neurociencia en las últimas 2 décadas haya crecido tanto y nos haya permitido poder entender mejor cómo funciona algo que antes era un poco de una caja negra que no se entendía bien cómo funcionaba. ¿Sí? Y en estos cambios, estímulos que uno puede hacer hoy, uno puede corroborar con ciertas técnicas de neuroimagen cómo estimular, por ejemplo, en trastornos de aprendizaje, en dislexia, cómo diferentes estímulos cambian diferentes formatos metabólicos que pueden ser medidos con neuroimágenes funcionales. Obviamente hay muchos mitos en relación al cerebro, si usamos el 10%, si el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Lo cierto es que para ser un pequeño órgano que ocupa el 2% del cuerpo y que gasta el 30% de la energía, es porque no usamos el 10% y necesitamos usar gran parte de nuestro consumo energético. Es uno de los primeros que sufre cuando falta la oxigenación y cuando falta la alimentación, y esto implica el funcionamiento en red que hoy sabemos que el cerebro tiene. No es que una zona está encargada solamente de una zona o que otra es la encargada de la visión o del movimiento. El cerebro funciona en red y la capacidad neuroplástica que tiene, maleable, que tiene hoy el cerebro, ha cambiado mucho. Y esto no es algo solo de recién nacido, ¿sí? Una sola neurona no hace nada. El tema es cómo las neuronas se comunican entre sí, cómo forman sinapsis y cómo se va complejizando a medida que lo vamos estimulando. Y esto es trabajo en equipo. Una neurona necesita de un equipo de otras neuronas para formar una mejor forma de funcionamiento y una manera más inteligente y funcional para que esto ocurra. Entonces, en alguna charla que alguna vez tuve con docentes, hablamos de esta citoarquitectura, es decir, uno es el citoarquitecto de la propia corteza cerebral que estamos estimulando, ¿sí? Y en esto vamos a ir dándole forma según cómo la estimulemos. Y esa es la capacidad neuroplástica que el cerebro hoy tiene, y lo sabemos. Y esto lo tenemos hasta el último día de nuestra vida. Es decir, no depende de la infancia, del chico, del recién nacido. El cerebro necesita estimularse hasta el último día, tenemos capacidad de modificación y hoy se sabe que el estímulo puede cambiar y que la neurorehabilitación cambia y modifica zonas que el cerebro antes se creían que eran estables e inmodificables. ¿Sí? Y esto va a depender y esto va a ir cambiando y modificando a lo largo de la vida. Así que esto es cómo vamos a ir cambiando. Adele Diamond, que es una neuropsicóloga precursora en lo que es desarrollo, decía: para un funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el bienestar emocional, social y físico. Es decir, que es todo un elemento, y ayer hace un rato hablaba de cómo tenemos que tener el equilibrio, el cuerpo, el alma y la mente, ¿sí? En esto tenemos tecnología que sí, que no, estimula, que sirve, no sirve para estimular el cerebro, que en las generaciones anteriores que no estaban expuestas a tantas tecnologías tenían un desarrollo mejor. Antes me acordaba de memoria ciertas cosas que ahora no tanto. Lo cierto es que la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas y hay que usarla de forma inteligente, y hay que dejar de usarla para hacer otras actividades que también estimulan de forma global el cerebro. Es decir, que la tecnología ayuda, pero no es exclusiva, y hay que evitar sobreexponer en pantallas lo que puede ser un buen equilibrio al que tenemos que llegar, ¿sí? Hoy no es que a los chicos les tenemos que enseñar nada, sino que los chicos nos enseñan a los grandes cómo utilizar, el nieto le enseña al abuelo cómo utilizar, y la pandemia fue un desafío para todos, pero fue un logro generar comunicación e intercambio, porque los vínculos sociales es lo que le importa mucho y lo que tiene que ver con cómo los diferentes estudios de felicidad generan impacto en la vida, es con quién te vinculás, tu familia, tus amigos y tus relaciones sociales. Ese es el elemento mayor en estudios de muchas décadas que muestran que los elementos más importantes tienen que ver con cómo y con quién socializamos y qué vínculos generamos, ¿sí? Obviamente hay cosas que fueron cambiando a lo largo del tiempo, las relaciones, la educación,
en esto, pero la educación, y antes el viernes y hoy comentaban en la previa la importancia que tiene mirar al futuro. Sí, es importante mirar al futuro porque cuidar el cerebro de las generaciones que vienen es lo más importante que una sociedad en la economía global necesita hacer. Bien, entonces esto es como fueron cambiando diferentes paradigmas, ¿no? en esto. Obviamente hay generaciones, diferentes generaciones que nacen con el celular, con la tablet, que no saben lo que era el teléfono analógico, que no saben cómo funcionaba la comunicación o cómo personas vivían sin nuestra extensión, que es nuestro celular, que es nuestra forma de ser, ¿sí? Así que tenemos nuevos ciudadanos digitales, todos fuimos incorporando tecnologías en el último tiempo, sobre todo mucho más a las apuntadas. Entonces, lo que hay que evitar es la adicción a la tecnología, que es una adicción no menor, que puede ocurrir en determinadas maneras de sobreexponerse a la tecnología. Entonces, en esto decía recién, el cerebro de sus habitantes es lo que más importancia le tienen que dar cuando uno hace un planeamiento, es cuidar el cerebro de los chicos, cuidar el cerebro de las generaciones. Es decir, el futuro es el cuidado del cerebro de los chicos, ¿sí? Entonces, la inteligencia de un equipo es superior a la suma de las inteligencias de sus integrantes, y esto tiene en relación al desarrollo de cómo una neurona no va, sino que es el conjunto. Muchas veces la sumatoria es mucho más, como lo decía Gabriel, el 1 más 1 es 3. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos situaciones que nos ponen en riesgo? O cuando nuestro cerebro cree que estamos en riesgo, ¿no? Es decir, una cebra que está siendo corrida por un león y que va a ser atacada, está en estrés. Fisiológicamente es distinto que coloquialmente, porque nos pasan cosas con el estrés. Tenemos liberación no vamos a poner la sangre a hacer la digestión si tenemos estrés, vamos a poner la sangre para correr en los ojos, el corazón y rajar. Esto pasa si viene un león o si viene alguien a robarnos, ¿no? Que a lo mejor sería como el león de esta época. Entonces, en esto tenemos un factor estresante que va a generar una respuesta, pero ¿qué pasa si el león se fue y mi cuerpo siente que el león sigue? Mi cuerpo sigue funcionando como si estuviera bajo un estresor. Hay diferentes áreas que se van a activar y desactivar cuando el estresor se fue, y en determinadas circunstancias ese efecto estresor queda, como si el león estuviera aunque se fue, como si el ladrón seguiría ahí aunque no esté más. Y eso genera situaciones de estrés. Un poco de estrés, fenomenal para poder funcionar mejor. Tener un poquito de estrés para el funcionamiento es hasta parte de cómo el ser humano ha sobrevivido a través del tiempo. ¿Sí? Parte de la sobrevivencia es un poco de estrés. Poder huir del peligro, y es una parte del sobrevivir. Entonces, ¿es un proceso necesario en su justa medida? 100%. ¿Qué pasa cuando eso nos supera? Es decir, cuando el factor estresor hace que nuestro sistema funcione de una manera donde esté todo el tiempo como si fuera un auto que está a 6.000 revoluciones todo el día, cuando podría ir a la misma velocidad a 2.000 o 3.000 revoluciones. La carga supera, y esto, la presión va a ir generando una disminución de la tolerancia, y la vida no es recta nunca. Uno cree que es recta y siempre se va a encontrar con cambios que no estaban previstos. Es decir, no hay manera de tener una predicción absoluta de cómo la vida de cada uno de nosotros va a ser. Así que uno va a tener que ir moviéndose y va a tener que ir haciendo como el GPS del Waze, que es israelí, en el recalcular, ¿no? Nuestro cerebro fue un gran recalculador durante la pandemia, en un proceso dinámico muy rápido para el cual no estábamos preparados, ¿sí? Y en esto, la expectativa que uno se pone, si es muy alta y muy lejos de la realidad en la que se encuentra, va a hacer que nuestra felicidad esté muy lejos, ¿sí? Entonces, en esto va a afectar nuestra vida, cómo dormimos, cómo comemos, cómo nos alimentamos, nuestro estado anímico, la equitabilidad y la asibilidad. Va a generar situaciones que van a ir afectando el funcionamiento. Entonces, el burnout, el sobrecalentamiento cerebral, que nace como un problema laboral en un médico psiquiatra que empieza a trabajar de una manera ineficiente e ineficaz,
por estar con estrés por el trabajo y empezar a tener todas las manifestaciones de un estrés crónico. ¿Sí? Es un padecimiento que afecta a la salud, la calidad de vida laboral de una persona, pero es estar en un estrés crónico. El cuerpo y el cerebro están bajo un estrés crónico. Entonces esto genera síntomas comunes que hablábamos recién y afecta regiones del cerebro. Hay estudios que marcan como áreas de memoria, como áreas de generación de efectos cognitivos y efectos ejecutivos se afectan cuando uno está bajo un estrés crónico o cuando uno está en un burnout o cuando uno tiene el cerebro recalentado. Así que un cerebro que puede prestar atención a lo que está pasando en el aquí y ahora, un cerebro que está atento, es un cerebro mucho más feliz que un cerebro que está pensando en lo que viene y un cerebro que está atado a lo que pasó. ¿Sí? Entonces, el ahora nos quita ansiedad del futuro y la depresión del pasado. La manera que pensamos, la manera que sentimos. Esto es una historia de Jorge Luis Borges en un ese memorioso al respecto. Me parece que nos va a andar en... Y lo que dejó la pandemia es la nueva pandemia, que es la pandemia de la salud mental. Es decir, aumentó un 40% la ansiedad, la depresión, los trastornos generalizados de ansiedad generalizada, y el insomnio. Esto generó un efecto en nuestro cerebro, en nuestra salud mental muy grande. Y en lo que tenía que ver con el aislamiento, con la falta de contacto social de las personas, afectó mucho los estados anímicos a nivel global. Nunca antes había pasado algo que afecte tantas personas en el mundo en el mismo momento. Así que el cerebro, recalculando cómo uno va a ir flexibilizando nuestras habilidades cognitivas, cómo nos va a ver afectado y cómo vamos a ver resuelto, tiene que ver con cómo podemos seguir adelante en esta era en donde hay muchas generaciones de hijos, padres, abuelos, nietos, bisabuelos, compartimos situaciones y tenemos que estar con una gran forma, un estado de forma en lo que es flexibilidad cognitiva. Entonces, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas el sufrimiento, decía Durkheim. Y el cerebro aprende con motivación. Si no hay una motivación, el cerebro no aprende bien, no incorpora conocimiento realmente. ¿Sí? Y vamos a ir. La realidad no la podemos cambiar, pero como cada uno se va a ir tomando esa realidad, es lo que va a generar un cambio y es lo que vas a hacer con la vida que te toca. Y en esto, cómo uno se fortalece frente al cambio, no vamos a entrar en detalle en lo que es la resiliencia, pero la neuroresiliencia es poder fortalecerte frente a la adversidad que nos toca y salir airioso de esto. No es solo del cerebro, sino que es una población, es un grupo, es una familia, es una persona que afronta crisis. ¿Sí? Y Víctor Coopers, yo asocio la neuroresiliencia con la actitud, porque Víctor Coopers dice que la fórmula del valor de las personas tiene que ver con la capacidad y las habilidades que tienen, pero se multiplica, ¿sí? Es como que uno lo exponencia con la actitud con la que se toman las cosas que valen. Entonces, las capacidades, la C de capacidades, la H de habilidades, son importantes, pero la actitud con la que nos tomamos las cosas que nos pasan y la actitud que le ponemos a la vida es lo que va a dar el verdadero valor que las personas tienen en las decisiones que toman. Así que lo que hacemos con lo que sucede, en definitiva, nos define con qué es lo que somos. ¿Sí? Así que termino con una persona inteligente desde el punto de vista filosófico, es aquella que es feliz viviendo el presente. Un cerebro atento es un cerebro feliz. Estar atento a los vínculos, dormir adecuadamente, la actividad física genera conocimiento, poder hacer actividad física deposita mejor conocimiento, ayuda a la memoria, tener una alimentación saludable, ser agradecido por lo que uno tiene, por quien uno tiene alrededor. Ayer justo hablaban de lo que es cuando uno se sienta en la mesa, sobre todo con quién se sienta alrededor de la mesa, pero es un poco los vínculos con los que uno se encuentra. Y predicar con el ejemplo. Los chicos aprenden de lo que ven, no de lo que le dicen, así que uno tiene que predicar con eso. Y
El altruismo, la empatía forman parte de aspectos que hacen a que el cerebro funcione adecuadamente. Así que es importante conocer cómo funciona el cerebro, sobre todo si aparte de conocer lo que actualmente somos, nos preocupamos por aquello que podemos llegar a ser. ¿Sí? El cerebro que tiene valor. Así que con esto voy a dar por finalizado mi experiencia. Muchas gracias. Hay una parte de la presentación del casi al final que hablaba de la actitud del cerebro feliz, y uno, a partir del aprendizaje de lo que nos diste recién, podría colegir que para tener un cerebro feliz uno tendría que acceder a más información y más conocimiento, porque eso te permite entender, y si entendés, tu actitud hasta puede mejorar más de lo que tenés ahora, digamos, tratando de aplicar lo que nos enseñaste recién. Entonces, si uno habla de conocimiento y se encuentra con un título que es Diversidad e Integración en la Sociedad Israelí, que es la clase que nos va a dar ahora Mona Cowry, me parece que es un punto importante, porque hablar de diversidad hoy es un concepto moderno. Hace 20 años, 25 años, yo le preguntaría al presidente de Uruguay, cuando las democracias se arrancaron en nuestra época, en los 80, ¿alguien hablaba de diversidad? ¿Existía esa palabra? No, hablaba de democracia, de igualdad, de libertad, de poner en marcha las leyes que pusieron los parlamentos. No había diversidad. Y eso es lo bueno de la evolución del cerebro de los seres humanos, que pueden plantearse temas diferentes que nos permitan crecer a todos nosotros, que para eso venimos hoy acá y dejamos la playa. Así que todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con los amigos uruguayos y argentinos. Lamentablemente no hablo español, continuaré en inglés. Thank you. Thank you so much for the training. I spent the whole day training for this one sentence. Okay. So I will share with you shortly the steps and the programs that we are doing at the Hebrew University with respect to being a diverse and inclusive institution. So, but shortly, I believe many of you know Israel and the population in Israel. Just to give you like a glance about the population in Israel, as you know, most of the population in Israel are Jews, 55% almost, and the largest minority population is the Arab population, which is around 21%. And within each population, we have different groups, more religious and more secular groups. In the Jewish population, we have almost 14% ultra-Orthodox Jews and 16% very religious Jews, and the others are secular and traditional population. And within the Arab population, we have the largest majority in the Arab population is the Muslim population, which is more than 80%, and the other two groups are Christian and Druze, which each of them is 8% of the Arab population. Another important aspect of Israel is the education system, which is separated by or divided by ethnic and national groups. And Jewish students study mostly in Jewish schools, and Arab students study mostly in Arab schools. And also within the Jewish schools, we have a system for secular Jews, religious, and a third one for ultra-Orthodox Jews. And also we have differences between the systems with respect to the funds invested in each of them. So when we come to the university, as we must always know, that it's the first place that all these groups come and stay in one institution. Before that, many of the groups study in different institutions and different schools. And when we talk about diversity, as you mentioned earlier, even if you asked me 10 years ago what do I mean by diversity, I wouldn't say all these groups. And now we have a lot of groups that we are talking about,
We are talking about the Arab population in Israel, the ultra-Orthodox Jews, first generation to higher education, Ethiopian Jews, people with disability, and LGBTQ plus population. And when we talk about this population, one of the common things of the challenges that they have, that many of them belong to the first generation to higher education. If we talk about Ethiopian students, we talk about Arab students, and ultra-Orthodox students, many of them come from families who are first generation to higher education, so they have a lot of academic challenges and also a lot of financial difficulties when they come to the university. In addition to being a student at the Hebrew University and in general in higher education, they have social, cultural, and in some places they have challenge with the religious issues, especially if we are talking about ultra-Orthodox students that for the first time they are studying in a mixed gender institution. So the Hebrew University has placed the value of inclusion and diversity at the core of our vision, and we are trying to do that in our two goals. One is increasing representation of the underrepresented groups that I mentioned earlier, the Arabs, ultra-Orthodox Jews, Ethiopian students, first generation to higher education, and also students with disabilities. But one of our important goals is not only to bring students to the Hebrew University from these groups, but to be a place that each student will meet with the other, interact with them, and get to know each other. And we call it points of contact, which I will talk about the large project that we are doing in that respect. So with respect to the representation of the groups, as you can see here, we can see that over the 6 years we have been able to increase the numbers of Arab students at the Hebrew University. It was doubled. And last year, actually this year, almost 20% of our first year students were Arab students, and another important increase in numbers of Arab students is being able to include as our students from East Jerusalem, which in the past they were not able to study at the Hebrew University, and now we have a lot of students who are studying at the Hebrew University each year. We offer them a pre-academic year, and then they come and study at the Hebrew University. This year, almost 400 students from East Jerusalem started their studies at the Hebrew University. Another change that we have noticed is the number of ultra-Orthodox students who are studying at the Hebrew University, and as you can see here, we also were able to increase in a few years dramatically the number of ultra-Orthodox students from almost 380 students to more than 600 students. And usually people ask me about the gender population of the group. So we know that we have almost 50% males and 50% females. It depends on the degree. We have more ultra-Orthodox males studying in the first degree and more females studying in master and PhD. And we have also tested the number of students who come from first generation to higher education, and as you can see, almost 20% of our students are first generation to higher education. And we are trying now to help this population because we know that they are facing a lot of challenges, especially academically and financially, and we are trying to give them the support and skills how to be a successful students at the Hebrew University. Again, with Ethiopian students, as you can see, we have been able to increase the numbers of Ethiopian students at the Hebrew University. And another thing that we were facing, one of our challenging, is the number of graduate students at the Hebrew University. So we set this as one of our goals for the coming years. We want to increase the numbers of students from underrepresented groups, not only in the undergraduate students, among our undergraduate students, but we want also master and PhD students from these groups. So we are trying now to do a lot of proactive activities in order to increase their numbers. For example, giving scholarship for students to be involved in labs, because we know in many cases we have less students in science from these groups. So we want to encourage them to work in labs, and we are giving them scholarships. We are also trying to make changes in the admission requirement with giving less weight for first year
in their undergraduate studies in order to encourage them to come and study at the Hebrew University for their masters also. Another thing that we are trying also is supporting our graduate students. We know that when students come to the university, also for their master, they still have a lot of challenges. So we want to help them, support them financially, and also we are encouraging them to have academically and social activities, such as having a supporting group and focus groups and workshops for students from these underrepresented groups. So we have groups for Arab students, group for ultra-Orthodox students, and for example, next month we will have a retreat for writing for PhD students, Arab students, and then we will have the same thing, a retreat writing for PhD ultra-Orthodox students to encourage them to publish their papers and to complete their PhD studies. Another project that we just started is one of our efforts to increase the number of faculty members at the Hebrew University, and we noticed that if we want to make a change, we need to be more proactive, so we decided to launch a database of Arab students who are doing their postdoc abroad, and we are creating a database that we will share it with our faculty deans and also with other universities in order to make our universities more diverse and include these groups that we have. The number or the percentage of faculty members at the university and other universities is very low, and we believe that this project will help us recruit more and more faculty members from underrepresented groups. But after bringing all these students to the university, we believe that it's not enough. It's not enough to bring groups from different backgrounds and to put them in the same classes, because if we will not do an active actions, they will not speak to each other, and we want them actually to speak to each other in order to change attitudes, to make them know each other and know the narratives one of the other. And we believe that diversity is being invited to the party, but inclusion is being asked to dance, and we are doing a lot of activities to make these students actually dance as part of being students at the Hebrew University. And we are adopting the inclusive campus model, which actually has 4 elements, and we want the students, we want to hear their voices, to feel that we want them to feel belonging to the university, and also tolerance and intergroup social interaction, and fairness and sensitivity, and being an equality, encouraging equality at the Hebrew University. So one of the things that we have been doing lately is making our public and academic sphere culturally and sensitive. So as you can see, many of our signs at the university were translated into 3 languages, Hebrew, Arabic, and English. And also our calendar now have changed and include all the holidays of the 3 religions in Israel. And we also celebrating the holidays of all the religions. So we have Christmas, Hanukkah, and here we have a Ramadan dinner. So we are trying to make the university and that everyone feels that he or she belongs to the university. And also one of our largest projects, as I mentioned earlier, is the points of contact. We want to encourage interactions between our students. So one step is encouraging and supporting diversity and inclusion in academic and administrative units. So we are offering a package of support for various faculties and departments at the university that includes first mapping the challenges and strengths of the department, and then together with the faculty, we are trying to design a fitted intervention for the whole community of the department, and for the department, and this includes actually workshops and on cultural competence for administrative and academic staff, and also we are trying to include cultural competence workshops for our students also, and not only for our staff. Another thing that we have been doing during the last few years is Arabic courses for students and staff. We encourage our faculty and administrative staff to
to study Arabic, and the language unit offers spoken Arabic languages, and we support students with scholarships if they want to take these courses. And also we have an entrepreneurial hub, which is conducted similarly to Social Startup Hub, and this hub is supporting approximately 10 projects per year, and the students are receiving a scholarship if they have a project, if they have a project that is directed to deal with issues related to mixed groups, or if the students are a mixed group, so we are supporting them in their project. But I want to share with you one of our largest actions that we have started last year, and we are continuing that this year. And as you all know, students from different groups at the Hebrew University study together in classes and in labs, but they rarely do assignments together. Usually Jewish students do their assignments with Jewish students, Arab students do it with Arab students, the same for ultra-Orthodox students. And based on studies, we are planning this project, one of our largest projects, which we believe that, as the studies show, that joint course work was found to be the most effective among the different types of student interactions for promoting friendship and connections between the groups and expanding the number of friends and students have from other groups. So what we are trying to do actually in this project is encouraging students doing assignments in mixed groups. So the faculty members are trained for these classes, and it's called the inclusive class. We train the faculty members, they participate in 2 days workshops. We also give them assistance to help them in these classes and in the new assignment work that they are adding. We also try to translate the syllabus of the courses into Arabic, and we are creating a dictionary for central concept in many of the courses in 3 languages, Hebrew, Arabic, and English. So we want to support also all the students, that they will feel that this project is for all of them and not only for some of the groups. And also we are doing research about this intervention, that we are testing the attitudes of the students before and after participating in this project, and hopefully the results will be very positive. At least the things that we are hearing from the professors who are teaching these courses are very much encouraging. In addition, actually, to all these projects that we are encouraging students to do, we also want our students to continue their initiatives, and they have a lot of ideas that they are asking us or asking for our support to implement them at the university. One of our projects is the project of students in the student dormitories. We have a social and multicultural committees that they are responsible. It includes international, Jewish, and Arab students, and they are responsible for having activities for students in the dorms, that they are focusing on issues related to such as holidays, of the Jewish holidays, the Muslim holidays, Christian holidays, and also international holidays. They celebrated last week the New Year. We have also a project that called Speaking in Hebrew, and our students actually are volunteering to teach mother or women from East Jerusalem Arabic. So we are giving these students scholarships, and they are helping Arab women to study Arabic. We have also a language exchange in which Arab students teach Jewish students Arabic, and Jewish students teach Arab students Hebrew. And in this way, they are also interacting with each other, but also they are teaching each other another language and they also helping each other in reading text, for example, if they are needed. We have also interfaith groups that include students from the 3 religions, that they are discussing issues related to women rights and status and other things about how they are reflected in the religion books. One of our new project that also we started last year is called the Diversity Ambassadors Program, which includes between 24 to 27 students. And all these students actually are representing the different Israeli populations at the university. These ambassadors include
ultra-Orthodox students, males and females, Arab students, Jewish students, secular students, students who were religious and now are not religious, and also we include in this group of ambassadors secular Jewish students who represent mostly the majority, because if we are talking about ambassadors that reflect all the Israeli population, we need also not to forget the majority of the groups, and these students actually having also activities together among each other, and also they are having activities outside of the university. So many of the activities that they are trying to do is raising the voice of the various groups in the Israeli society. They are organizing multicultural events on campus and leading campus tours and visits. If we have a visit of Ethiopian students, so we ask our Ethiopian ambassador to come and speak with the group and also to show them the university and the abilities and the admission that they can, also the directions and the subject that they can study at the university. And also we are trying to welcome students from different groups, especially student organizations who work with first generation students. So we are trying to work with them, and our ambassadors usually welcome these students and work with them when they come to the university. Another group that we are working with is the LGBTQ+ community, and contrary to all the groups that I mentioned earlier, that they are underrepresented in the population of the university, we are not sure that the LGBTQ+ community is underrepresented. We actually think that they are represented, the representation at the university is similar to the representation in the community. But what we are trying to do actually is making or building a community for these students, and also we want to create awareness on all campuses about the community, the needs, and also to make it, you know, to make these students feel also part of the university and to feel to have a safe place when they are at the university with us. The last thing that I want to talk about is leadership programs. One of our beliefs is not only being an institution that gives degrees and, you know, for students, we also want to help in creating leaders in our community. And what we are trying to do, we have a lot of leadership programs for the different groups at the university. We have a leadership program for students from East Jerusalem in their undergraduate degree. We have a leadership program for master's students. We have a leadership program for students who are first generation to higher education, a new group that we are building now for Ethiopian students, and also we have a leadership program for students who belong to the ultra-Orthodox community. So we are trying to have a lot of leadership programs. As you can see, in some way they are separated, but we have also activities, shared activities for students from different groups. And thank you. A continuación vamos a presentar a Saúl Burman, que es el decano de la Facultad de Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente. Tiene una larga carrera vinculada fundamentalmente a enfermedades bacterianas de plantas. Solo para citar un galardón, en el 2019 obtuvo el premio de la Universidad Hebrea por excelencia en investigación, enseñanza y participación activa en la comunidad académica. Le quiero agregar solo un dato más para poner aún más en contexto toda la información que nos va a dar él. El año pasado, no en el 2022, sino en el 2021, hubo una cumbre del G20 en Roma y a continuación una cumbre de cambio climático en Glasgow. Y ahí se ratificaron ciertas metas para evitar que el mundo desaparezca en los próximos 80 años. Luego vino la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, y esto trastocó todas las metas porque apareció una hambruna, los combustibles subieron muchísimo, eso implicó aumento del precio de los fertilizantes, y esas metas de la cumbre de Glasgow el año pasado trataron de ser ratificadas en la cumbre de Egipto, pero nada sucedió. Por eso es muy importante lo que va a contar él, porque nosotros vivimos de la comida que nos da la tierra, y
Y si el cambio climático destruye la Tierra, nosotros desaparecemos. O sea, nosotros todavía tenemos vistas las películas de Spielberg, de Jurassic Park, cayó una gran bola de fuego y mató a los animales y apareció el ser humano. Puede ocurrir que ahora nosotros matemos a la Tierra y lo que quede va a ser la Estatua de Libertad enterrada en una playa, como la primera película que vimos de lo que era el futurismo. Así que mucha atención a lo que cuenta él, porque nos va a servir para entender cómo va a ser nuestra vida hacia adelante, o trataremos. Todo tuyo. Mucha responsabilidad. Ahora, no tengo todas las respuestas. Solo quiero un comentario. La Tierra va a estar bien y la naturaleza se va a arreglar también sin nosotros. O sea, nosotros no estamos amenazando a la naturaleza, nos estamos amenazando a nosotros mismos. La Tierra se va a arreglar perfectamente. Qué bueno que lo decís. No, sí, es importante saber. Bueno, primero, muchas gracias a los amigos argentinos y uruguayos. Héctor, Gabriel, mi familia Yaya, Leslie. La verdad, para mí es una gran alegría, un placer estar acá también como uruguayo, estar acá en el país que me creó, y estar aquí, la verdad, muchas gracias por la hospitalidad. Yo voy a hacer una breve introducción sobre mí, muy breve, para después presentar que hacemos algunas actividades que hacemos en nuestra facultad y cómo eso se relaciona con lo que estamos hablando aquí, la misión de nuestra facultad, las misiones y algunas muestras de las actividades. Entonces voy a empezar. Soy yo, de chiquito. La tenía muy clara, ya desde chiquito, y realmente unos años después, a los 19 años, pude cumplir un sueño de ir a Israel, a un kibutz. Llegué al kibutz, pero bueno, a Danit. Ustedes decidan si es en el norte de Israel sí, es en el Galil Ma'aravi. Decidan si es el norte de Israel o en el sur del Líbano. Está ahí, uno de los lugares más lindos de Israel. Y sí, se me dio la oportunidad de trabajar en los cítricos. Soy de la punta, igualito, ¿no? Creo que a lo que bueno, no se rían, pero está, agricultor, también llegué a la selección de Adamit y Aramsha, la aldea beduina que está vecina de Adamit y como se Cristóbal. Y bueno, pero todo muy bien, pero el plan no era un plan perfecto probablemente, porque acá después de 30 años estoy acá, obviamente algo cambió. Y bueno, antes de decano de la Facultad de Cultura, soy un investigador y como dijo Ramón antes, a mí lo que me interesa de investigación en mi grupo, en mi laboratorio, es sobre aspectos básicos y aplicados de interacciones entre plantas y microorganismos. Yo soy un miembro del Departamento de Fitopatología y Microbiología del Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad. Y qué es lo que me interesa y qué es lo que hacemos en nuestro grupo. Los principales objetivos es tratar de comprender los aspectos básicos de interacciones tanto perjudiciales como beneficiosas entre plantas y bacterias, por un lado, y por otro lado tratar de aprovechar ese conocimiento para desarrollar metodologías novedosas y ecológicas para hacer frente a enfermedades, en el caso de nuestro laboratorio, enfermedades bacterianas de las plantas, y también promover el crecimiento de plantas. Un ejemplo, por ejemplo, una de las enfermedades que investigamos en nuestro grupo se llama la mancha bacteriana de cucurbitáceas, que es causada por esta bacteria Acidoborax citruria. Ahora voy a tener cuidado porque cuando empiezo a hablar de esta enfermedad se me va el tiempo, así que voy a aceptar. Pero para mostrar un ejemplo, por un lado en nuestro grupo estamos interesados en aprender de cómo se interactúan la bacteria con la planta, qué armas tiene la bacteria para conquistar a la planta, cómo la planta se defiende. Entonces estamos estudiando factores de virulencia de la bacteria, sistema de secreción, genómica, por un lado, mucha investigación básica. Por otro lado, estamos tratando de mejorar los métodos para poder ver cómo combatir esa enfermedad a través, por ejemplo, métodos de detección del patógeno en la semilla, búsqueda de fuentes de resistencia, y
quizás algunos métodos, una vez que la enfermedad está en el campo, utilizar medidas agrotécnicas, compuestos antimicrobianos y también desarrollar control biológico para tratar de manejar a esta enfermedad. Esto es lo que voy a decir sobre mí. Ahora voy a pasar al tema que es más importante, que por eso estoy acá, y presentar a nuestra facultad, a la visión y algunas de las actividades. Nosotros estamos aquí en la Facultad de Agricultura, es la única facultad que no está de la Universidad Hebrea que no está en Jerusalén. Estamos en Rehovot, a mitad de camino más o menos entre Tel Aviv y Jerusalén, y la facultad fue establecida en 1942, recién cumplimos 80 años, como un instituto de estudios agrícolas, empezando con 21 estudiantes en aquel momento y dando títulos de maestría de los primeros 2 años estudiaba en Jerusalén, después 3 años en Rehovot. Más adelante, 10 años más tarde, se transformó en una facultad independiente, parte de la Universidad Hebrea, y ya más adelante otorgando títulos también de doctorado y más tarde también de licenciatura en ciencias agrícolas. Un poco de la estructura de la facultad. La Facultad de Agricultura está basada en 4 pilares importantes que creo que representan todos los aspectos posibles de la agricultura y la producción de alimentos. Voy a nombrar el Instituto de Ciencias Vegetales y Genética en Agricultura, el Instituto de Bioquímica, Ciencias de Alimentos y Nutrición, el Departamento de Ciencias Animales con la Escuela de Veterinaria y el Instituto de Ciencias Ambientales, que está compuesto por 4 departamentos: el Departamento de Ciencias del Suelo y del Agua, el Departamento de Fitopatología y Microbiología, el Departamento de Entomología, y también tenemos en este instituto el Departamento de Economía y de Gestión Ambiental. Creo que esto cubre muchos aspectos, casi todos los aspectos, pero de la agricultura y de ciencias de la alimentación. Algunos números. Hay 100 investigadores, 100 miembros. Cuando digo 100 miembros, 100 investigadores, son 100 grupos de investigación. Cada laboratorio con sus estudiantes de maestría, de doctorado, etc. Alrededor de 2.400 estudiantes. Por supuesto, la mayoría son 1.500 son estudiantes de graduación, de licenciatura. Tenemos como 300 estudiantes de maestría, 300 de doctorado, 300 de medicina veterinaria, alrededor de 500 cursos por año, que es un montón, en más de 20 programas distintos. Ahora, yo no voy a mencionar todos los programas, porque se me va a ir el tiempo, pero pueden ver, los programas de estudio abarcan, y esto a todos niveles, ¿no? De licenciatura, de maestría, de doctorado, pero abarcan todos los aspectos de agricultura y de alimentación, incluyendo también programas en agroinformática y biotecnología, que digamos que pueden ser en combinación con los programas clásicos. Para nosotros es muy importante, y eso ya lo mostré también en mi propia investigación, pero también se puede ver en la mayor parte de los investigadores en sus líneas de investigación, esa combinación entre ciencia básica y ciencia aplicada. Yo creo que es una misión importante por el lugar donde estamos. En la Facultad de Agricultura tenemos, para mí es un privilegio poder combinar tanto investigación básica como aplicada, pero también es una obligación estando en el lugar donde estamos, y también eso ya los tratamos en la formación de nuestros estudiantes, también de tratar de formarlos también para el día después, el día que se formen, y por lo tanto en los últimos años hemos implementado también los cursos de experiencia industrial, y para eso tenemos una gran colaboración de las principales industrias en las áreas de Agritech y de Foodtech y de Biotech, que muchos de los líderes de esas industrias son egresados de nuestra facultad. Así que en ese sentido nos resulta bastante fácil. Nosotros
la Facultad de Agricultura es el único instituto académico en Israel que ofrece un título en ciencias agrícolas. Eso es importante, porque todos sabemos, acá no voy a decir nada nuevo si hablo de, y voy a dar unos ejemplos de un ratito, pero hablo de la gran, digamos, el gran liderazgo de Israel en todo lo que se refiere a la agricultura. Y la Facultad de Agricultura está totalmente relacionado con eso, sea directamente con sus investigadores y sus estudiantes, pero también los egresados que después van en la industria o otros institutos. Obviamente, al ser el único instituto que ofrece títulos en ciencia agrícola, de ahí viene la mayor parte de la innovación en el área. También es el único instituto académico en Israel que ofrece un título en medicina veterinaria, y también, no es el único, pero sí es el más prestigioso entre los que ofrecen título en ciencias de la nutrición. La visión de nuestra facultad fue definido en el año 2006, redefinido, y habla de alimentar a las generaciones futuras a través de una agricultura moderna y sostenible, basada en el conocimiento y a la vez preservar el medio ambiente. ¿Okay? No es solo una visión, es una misión y es un desafío, porque no es simple tratar de llevar una agricultura moderna y sostenible, a la vez preservar el medio ambiente. Y está en el nombre de nuestra Facultad de Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente. Esos son componentes básicos de la sostenibilidad. Y para demostrar digamos, el carácter pionero de esta visión, recién en el 2015 la ONU definió los Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo de la sostenibilidad, y entre ellos el objetivo número 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Fíjense en las dos visiones, en los dos objetivos. Las palabras son diferentes, pero el contenido, creo que van a estar de acuerdo conmigo, que es muy similar. Y eso para mostrar el objetivo número 2, pero en verdad hay 17 objetivos de desarrollo sostenible de una forma más ligada o más directa y otra más indirecta. Nuestra facultad creo que está relacionado con la gran mayoría de esos objetivos, porque también cuando uno habla de cero hambre, también está hablando de no pobreza, de buena salud, de calidad del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas que estamos muy enfocados en ellos en nuestra facultad. Sí, ese es el desafío, aliviar el hambre y la sed del mundo. Eso se tiene que lograr, entre otras cosas, a través del aumento de la productividad agrícola, pero a la vez proteger el medio ambiente. Es un desafío, no es nada sencillo, sobre todo en un mundo, donde no es nuevo esto, el calentamiento global que dificulta mucho a la producción de alimentos, pérdida de suelo. Se estima que en los últimos 40 años nosotros perdimos 1/3 del suelo a nivel mundial por erosión, por polución. Nos complica el cambio climático, nos complica la falta de problemas con el suelo, y la población sigue creciendo, sobre todo en países en desarrollo. Entonces esto no es nada simple. Pero bueno, hay lugar para optimismo, yo creo, después de todo eso. Israel, más del 60% del territorio israelí es desierto. Y eso nos obligó a los israelíes a lidiar con ese problema y ver cómo solucionamos esto. Y la verdad es que en Israel se ha revertido la desertificación. Vimos anteriormente, en la diapositiva anterior, el mundo se está desertificando por la pérdida de suelo, pero en Israel ocurrió el proceso opuesto, claro, con trabajo, con tecnología, con ideas, con innovación. Entonces yo creo que Israel es un ejemplo al mundo en ese sentido, y bueno, cuando hablo de Israel hablo mucho del rol de nuestra facultad en eso, porque los problemas que está lidiando el mundo de calentamiento global, de pérdida de suelo, es un problema eterno en Israel, y que nosotros sabemos cómo lidiar con eso. La agricultura del desierto en Israel, de hecho, es uno de los mayores éxitos del país, y algo que en Israel lidera en el mundo. Por varias razones, acá pongo 3, el desarrollo del riego por goteo, y voy a hablar más de eso más adelante.
Mejoramiento de variedades adaptadas al desierto, riego con aguas desiguales, son ejemplos de cómo Israel está lidiando con esos problemas. Por ejemplo, riegos con aguas desiguales tratadas en Israel. Esta foto que ven acá se llama, es un lugar que se llama el Shafdan, que está en la zona central del país, en Rishon LeZion. Es el centro de tratamiento de aguas residuales más grande de Israel, más grande del Medio Oriente. ¿Okay? En verdad, en Israel hay como 80 centros de tratamiento de aguas. El 60% de las aguas tratadas vienen de este lugar, pero hay 79 centros más que son considerados grandes, que tratan alrededor de 1000 metros cúbicos de agua residual por día. ¿Okay? Y eso permite a Israel una solución a nivel de agua. Israel hay mucha escasez de agua, pero sabemos aprovechar el agua residual, el agua del desagüe, y es un agua tratada, es un agua buena, no para tomar, no para bañarse, no para lavar los platos, pero sí para irrigar. Sí para irrigar, y más del 50% de la irrigación de los cultivos en Israel es con aguas residuales, y se estima que hasta el 2030 vamos a llegar al 60%. Eso es un ejemplo. Ahora les voy a mostrar unas muestras de éxito, y me disculpo que voy a ser muy superficial por la falta de tiempo, pero cada ejemplo que les voy a mostrar acá pueden ser temas de charlas enteras, pueden ser temas de cursos enteros. Y acá vamos, desarrollo de variedades de alta calidad, de tomates. ¿Okay? Cada vez que comen un tomate cherry, acuérdense de la Facultad de Agricultura, ¿okay? Que así fue donde se desarrollaron, y otras variedades de tomates importantes. Pimientos, el doctor Jonathan Elkin, con pimientos que están adaptados a ser cultivados en el desierto del Arabá, con mucha calor, con agua salada. ¿Okay? Allá está el cambio climático y se puede lidiar con él. Garbanzo, pasiflora, mejora de la producción bajo, investigaciones sobre mejora de la producción bajo calentamiento y otros tipos de estrés. El calentamiento es un estrés, pero hay sequía, hay salinización del agua, etc. Y acá traigo dos ejemplos, uno del profesor Menachem Moshe Lion, que ha desarrollado un sistema de fenotipado funcional de la planta con respuesta al estrés. Como pueden ver, estas plantas, no sé si pueden llegar a ver aquí, pero cada plantita que tiene sensores en el suelo, ven la balanza, lo que ven verde ahí son balanzas, hay otro tipo de sensores. Acá cada planta está monitoreada al segundo, y se puede jugar con diferentes tratamientos, diferentes variedades. Es un sistema que también ayuda mucho a todos los planes de genética y mejoramiento. Aquí a nivel de cada planta individual. Por otro lado, en el mismo departamento, y este es el departamento de ciencias vegetales, el doctor Itai Herman, que utiliza sensores remotos de vegetación para ver campos, analizar campos enteros y ver dónde hay problemas. Otro, por ejemplo, el profesor Zipere, que ha desarrollado estudios de cómo el calentamiento y otros tipos de estrés afectan la producción, afectan también a nivel fisiológico la producción del trigo, del sésamo, y incluyendo generaciones de nuevas variedades de sésamo, que esto, si tuviera más tiempo me gustaría enfocar, pero bueno, el tiempo es corto. Pero el sésamo es un cultivo que era hace como 100 años el segundo cultivo más importante de Israel, pero dejó de ser cultivado porque tiene un muy bajo nivel de productividad. La mayoría del sésamo hoy es producido en países en desarrollo, sobre todo en África. ¿Okay? El plan de mejoramiento del profesor Zipele, no con transgénicos, sino por mejoramiento clásico, pudo llegar a un mejoramiento de la producción de 10 veces mayor que las variedades tradicionales, lo que hace ese cultivo ya se hace económico en Israel, y dentro de poco vamos a volver a ver el sésamo creciendo en Israel. El sésamo está considerado superfood, es uno de los alimentos con mayor riqueza de hierro,
mucho más que la espinaca. Uno piensa en la espinaca como hierro, Popeye, pero no, el sésamo tiene mucho más hierro. Si uno come, eso según dice en sus charlas Pérez, si uno come 2 cucharas de trina por día, eso le alcanza para tener el hierro que falta. Y es un cultivo que está muy adaptado al calor. Entonces, en eso estamos. Ok, el riego por goteo, lo mencioné anteriormente, el riego por goteo significa una revolución mundial en métodos de riego y fertilización que, por supuesto, condujo al ahorro de agua y al aumento de las cosechas. Fue inventado por un ingeniero Simha Blas, que no era de la facultad, y bueno, todos conocen, me imagino, la empresa Netafim, que es la que desarrolló la patente y empezó la distribución en los años 60, pero quiero mencionar al profesor Dan Goldberg del Departamento de Suelos y de Agua de la facultad, que jugó un rol esencial en el desarrollo de la tecnología y en la distribución de la tecnología en todo el mundo. El profesor Jacob Catán inventó la tecnología de desorganización del suelo para control de plagas, que es un método ecológico de desinfección no química del suelo y que da en muchos países, por supuesto, funciona a través del calentamiento del suelo. Se necesita sol, temperatura, no sirve para todos los países, pero sí en los países calientes es un método verde para lidiar con plagas y con patógenos en el suelo, y se ha implementado en más de 70 países, producto de investigación de nuestra facultad. Acá muchos trabajos al tema de control biológico y promoción del crecimiento a través de microorganismos benéficos. Yo ya mencioné que nosotros en mi grupo estamos haciendo algo en ese sentido, pero también otros, y acá en la Facultad de Agricultura se hicieron trabajos muy pioneros en esa área. Esto es muy importante también porque utilización de bacterias benéficas o hongos benéficos nos permite reducir el nivel de fertilizantes químicos y de pesticidas que por ahí contaminan el suelo y el agua. Quiero mencionar el tema del FUTEC que ayer mencionó anteriormente. Nosotros vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Yo digo eso como uruguayo, que me gusta mucho la carne, pero ustedes saben cuánto cuesta hacer, cuánta agua se necesita para tener 1 kilo de carne vacuna. No sé si pensaron, si conocen los números. En promedio, para producir 1 kilo de carne vacuna se necesitan 15.000 litros de agua. Cada vez que comen un churrasquito son 7.500 litros de agua. Es una cantidad muy importante. No quiero que todos se vuelvan vegetarianos, no hay necesidad. Yo no pienso ser vegetariano, pero hay que estar consciente. Lo primero, para cambiar el hábito, es estar consciente de eso. Pero son esos números también que hacen con que se haya generado una emergencia, un boom muy grande en toda lo que se llama la industria de FoodTech, y en Israel es muy pionera también en este sentido. Acá ustedes pueden ver datos de los últimos 3 años y sobre todo el año anterior. Todavía no hay datos enteros de este año, pero el dato anterior, miren cuánto aumentó. Estos son la cantidad de inversiones en el área de FoodTech en Israel, en el gráfico acá arriba a la izquierda. Miren el salto entre 2020 y 2021, 866 millones de dólares, y la mayoría de ese salto se debe a inversiones en el área de proteína alternativa. Proteína alternativa que puede ser a través de diferentes métodos, proteína cultivada o de fermentación, o mismo a base de plantas como alternativa a carne, alternativa de proteínas. Y acá lo que vemos son datos del primer semestre muy reciente, del 2022, donde vemos que Estados Unidos es el número 1, pero el número 2 es Israel. Y esto es en números absolutos. O sea, obviamente en números operativos, Israel es donde se hace la mayor inversión en el área de FoodTech. Israel es donde se da la mayor inversión en números absolutos en lo que se refiere al FoodTech referido a plantas.
¿Ok? Y el último dato acá de este tema es el tema de inversiones en compañías de proteínas. Acá, como vemos acá, y también Asher lo mencionó, esto, tenemos, acá lo pueden ver, los diferentes institutos de investigación en Israel y las inversiones, o sea, las inversiones en compañías de proteína alternativa que fueron comercializadas en base a desarrollos tecnológicos en instituciones académicas en Israel. Y como pueden ver, esto es en la Universidad Hebrea, 430 millones, esto es la cantidad de inversiones acumuladas, 430 millones de dólares. Y acá pueden ver arriba las compañías, algunas de las compañías. Pueden ver que en la Universidad Hebrea, en el Technion, Tel Aviv, Weizmann, etcétera, mucho más que todas las otras universidades públicas. O sea, la Universidad Hebrea es un centro muy importante en el tema del FoodTech. Acá voy a pasar acá algunos ejemplos, no tengo tiempo de entrar en detalles, pero esto sí quiero decir, no solo grupos de investigación formados, profesores que están en esa iniciativa. Nosotros tenemos en nuestra facultad una organización llamada FaculTech, que es una organización empresarial de la Facultad de Agricultura, donde están involucrados tanto investigadores como estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Y esta es una compañía, un ejemplo de un éxito de esta iniciativa, una compañía que se llama Quinoco, que su objetivo es desarrollar productos súper nutritivos y ricos en proteínas basadas en fermentación de filamentos de micelio de hongos en una plataforma única, que es una plataforma única que basada en materiales de plantas, o sea que también se pueden comer. Y son dos estudiantes de nuestra facultad, no son profesores, son estudiantes de nuestra facultad, Daría Feldman y Jasmine Rabin. Y hay más, y ya se mencionó el Centro de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la Universidad Hebrea, que se fundó recientemente, y por supuesto nuestra facultad está jugando un papel importante en eso. Yo voy a pasar de largo, pero sí quiero terminar acá con esta frase que para mí es muy importante y creo que sumariza todo lo que quise transmitir ahora. La medicina puede salvarme algún día, la agricultura me salva todos los días. Y por eso... Al final, el conocimiento nos puede ayudar a evitar una depresión, a salir de lo que fueron los efectos de la post-pandemia, entender la realidad, o la amplitud del conocimiento al final nos termina de reconocer que pasan esas cosas y no salimos entonces del trauma y de la depresión. ¿Cómo funciona el conocimiento de nuestro cerebro? ¿Nos da una actitud o nos entierra aún más en el barco? No, nos permite poder tener en cuenta las estrategias que necesitamos para atender esas problemáticas. Es decir, conocer, entender o consultar en tiempo y forma a lo mejor te ayuda a evitar, a profundizar aspectos patológicos en salud mental. Es decir, probablemente el conocimiento ayude, pero consultar a tiempo a lo mejor sirva para poder evitar profundizar crisis en lo que tiene que ver sobre todo con ansiedad y depresión. El cerebro nos alerta, nos dice, busca una persona que te ayude, un familiar, un amigo, o en general estás en un estado tan grave que es el amigo o el familiar que te descubre en esa situación. Es la concientización que tiene que tener la persona que está con vos para ayudarte a consultar a tiempo. Es difícil cuando uno no está de todo bien para tener un autoconocimiento tal que tengo que consultar. Generalmente en estas condiciones es mucho más el acompañante familiar o conviviente el que tiene que tener las banderas rojas o alertas para consultar a tiempo. Hola. Me llamó mucho la atención cuando hiciste la presentación que en poco tiempo se multiplicó
las maestrías y los doctorados de los estudiantes ultraortodoxos, y a su vez cómo la universidad integra a los estudiantes a mucha investigación, como marcaste en tu presentación. Desde esa perspectiva, ¿vos crees que al final ese conocimiento trasladado de generación en generación algún día nos va a permitir decir por fin hay paz en Medio Oriente, o es un tema tan secular que ni el conocimiento nos va a permitir llegar a ese futuro, yo te diría, perfecto? Actually, I can't say that what we are doing, I hope I can say that what we are doing will bring peace in the Middle East. Unfortunately, I can't say that, but I think we are bringing more future of our students and making a better relationship between students. And I think we should be realistic in our, thinking. I can't say that I want to change students' attitudes and bring peace by doing this project, but if I change students' attitudes one about each other and make them talk to each other and be friends of each other, despite that they are thinking differently and they belong to different political, parties, I think this is a very successful achievement of doing that at the university. Okay. Ahora, Isaúl, tengo la última pregunta para vos, que sería así: a partir de lo que uno puede leer de los informes de la FAO, cómo impactó la guerra en Ucrania, y teniendo en cuenta todo lo que vos contaste de la tecnología y la capacidad que tiene Israel en materia de alimentos, ¿vos crees que en algún momento esa tecnología va a tener una diáspora en el planeta para que en algún momento uno diga, bueno, quedan pocas zonas de África con hambruna, quedan pocas zonas de Centroamérica con hambruna, porque esa tecnología, ese conocimiento sirvió para, en definitiva, nivelar lo que es básico en el ser humano, que es empezar a comer? Una pregunta fuerte, sí. No sé, yo creo que acá no es solamente de ciencia y tecnología y de innovación. Es verdad que la población está creciendo y que tenemos menos suelo en general, y que vamos a tener, hay problemas de suministrar alimentos para toda la población del mundo. Hay otro problema que también es la distribución de la población. Viviendo en un país rico, relativamente, yo sé también cuánto se desaprovecha del alimento, ¿no? Cuánto se tira, cuánto se desperdicia. No solo se trata de innovar, es muy importantísimo, obviamente, la tecnología está, hay que transferirla. Nosotros también tratamos de hacer con los recursos que tenemos, que son limitados, sí tratar de ayudar, de impactar algo, porque por supuesto que la visión nuestra no está limitada a Israel, nosotros miramos a todo el mundo de forma global, y no alcancé a referirme a eso, pero en la Facultad de Agricultura tenemos una escuela internacional. Me gusta mucho tu pregunta. Tenemos la Escuela Internacional de Agricultura desde el año 1988, donde se han formado estudiantes que llegaron de muchísimos países, sobre todo de países en desarrollo, y nuestro objetivo es, como se dice, corregir el mundo. En hebreo se dice tikkun olam, corregir el mundo, que esos estudiantes que estudian en nuestra facultad sí vuelvan a sus países de origen y hagan un cambio. Sí. Porque el cambio tiene que venir de sus países, pero por supuesto no alcanza, tiene que ser también políticos, tiene que... Eso puede ser una propuesta de seminario para el año que viene, el siguiente, que es cómo podemos usar la tecnología, el conocimiento, la toma de decisión política para que eso convierta al mundo en un escenario más igualitario, ¿no? Eso podría ser un aporte de la universidad para los próximos años. Y ahora me parece que tenemos que cerrar, ¿no? O sea, lamentablemente no vino aquí. Este es un recuerdo a la participación de ustedes en este evento. Realmente de corazón les agradecemos por la dedicación que le han dado y por tu profesionalismo en el que hablan.
Muchísimas gracias. Así termina el 33º Simposio Yaya de Punta del Este. El año que viene nos veremos nuevamente. Gracias.